Capítulo sexto. Primera parte. Letalidad del onimio. 17 de abril. Hoy el cielo ha caído en húmedas y destempladas lluvias sobre la ciudad. La he visto quedarse paralizada al menos 5 minutos ante la puerta de salida de su casa. Es decir, de esta pobre y herida casa donde una vez ella tuvo un hogar. Muchas sensaciones han cruzado por su mente antes de decidirse a salir. Corren años difíciles. La realidad está cada vez más lejos de la coherencia. Y esto nos lleva a muchos a buscar consuelo en un mundo donde podamos sentir ese orden exacto, como decía Sartre, en la náusea. El pobre Antoine Roquetin, preso de una lucidez insoportable, descubre en la pausa, en el orden racional de la música, un alivio a la invasión del absurdo. Ese ser que se pegotea como un molusco gigantesco, negándonos identidad, límite y oxígeno. Es por eso que ha dudado más de 5 minutos frente a su puerta. Volvió a su mesa de trabajo a escribir estas cosas, pero la sirena de esa hostil realidad, aunque sus signos sean mínimos, casi imposibles de describir, lastiman, horadan la sensibilidad exasperada. Ella habrá de salir porque aún está en la vida, y la vida requiere de actos inevitables, cotidianos y solitarios, y más ajenos los rostros, más anónimas y esquivas las miradas, más miserable se siente uno en este mundo. Pero habrá de salir. Yo la esperaré aquí, más tarde, y juntas habremos de hacer nuestra personal lectura desde lo simbólico. Hablo de hoy, un día como cualquiera. En verdad, nunca se sabe un día solo en la vida que aún se empecina en esta cosa que hemos dado en llamar existencia. Ha vuelto. Recuento de impresiones. Palomas bebiendo de las alcantarillas. No pensar, no mirar. Más de 6 personas en el local, nosotros cerrados. Habrá que volver a salir. No mirar a nadie. La idea es esa. No mirar a nadie. Poner la vista en cosas bellas. Resulta notable el silencio de lo inanimado en contraste con el bullicio humano. ¿Qué está más presente? ¿Qué es más real? La construcción española abandonada por esa falta de amor que tienen nuestros contemporáneos vernáculos por las cosas bellas. El roble que entre verde y amarillo que canta la silenciosa sinfonía del nacimiento y la muerte. O aquellos seres nerviosos que hablan continuamente acerca de lo que sea. El partido en el almacén, en la farmacia sobre el nivel de glucemia y los nuevos autotest de COVID que están en falta. Pero, ¿qué va? Ahora se nos vino el dengue y esto de la presión por el estrés. ¿Vio, doña? En la panadería, 2 madres miran el plasma con el videoclip prostibulario que berrea una cumbia. Hablan de nimiedades. El busito que le pidieron para gimnasia al nene. Pero todo está por las nubes. ¿Qué va a hacer? ¿Vio? Por lo bajo. Y ni hablar del precio de los huevos de Pascua.
a la vendedora después de meditar mejor. Deme media docena de churros. Ah, sí. Todo esto es completamente normal. Aligera la soledad, digamos. En la calle, por lo general, en las esquinas, se juntan los grupos de cartoneros. Allí cambia un poco el estilo. La miseria sube el tono de los comentarios. Amigo, ¿qué pasa, Cerrá el orto. Levanta un palo el otro. Déjalo, macho, que está escabiado. Risas. Palabras como cuchillos cortando el silencio. Todo eso sucede en 5 minutos de hacer una pequeña rotonda por el barrio. En un tiempo, ella también hablaba, es decir, de hecho lo hizo incluso. Saludó infructuosamente a una señora con andador, una vecina que por algún motivo, sordera, desidia o mala educación, no le devolvió el saludo. Las veredas demasiado angostas vuelven inevitable el codeo entre los transeúntes, o pasarse del cordón, o meterse en el umbral de alguna casa para dejarlos pasar, ya que estos seres no contemplan la posibilidad de correrse, y es uno el que continuamente debe sortear estas cuestiones. Al volver, lavarse las manos, restos de alcohol en gel, ya no se estila demasiado. Otra vez en la mesa de trabajo, leve dolor de cabeza y espalda, posiblemente por esta mala posición que se adopta con frecuencia frente al ordenador. Al llegar yo, he volado como delgado soplo y me he insertado en su pecho. Ahora su rostro parece más sereno. Somos la misma, y podríamos decir que hemos salido a un sitio donde las palomas toman agua sucia de las alcantarillas porque se ha secado la fuente que el diluvio universal reservó para la sed de sus criaturas. Un divino torrente del que siempre es posible beber. En tanto, claro, el hombre no haya disecado la Amazonia en un brutal gesto de locura contra su propia matria. También estuvimos ante el palacio del pasado, y delante de él el gran roble de las estaciones le murmuraba palabras como sueños que el viejo castillo, tal vez fuera un castillo, escuchaba con deleite, y por cada palabra, que gracias a la brisa podía el árbol susurrarle, una lágrima del viejo ventanal hacia el balcón, humedeciendo el ficus que habían puesto allí, y el arbusto se estremecía porque conocía muy bien la pena del abandono. Entonces la vida se elevaba y desaparecía el mundo de los hombres. La inocencia de las criaturas formaba una nueva arquitectura espiritual por encima de la bizarra. Aquel impecable espejismo de lo real. 25 de abril. Mis breves rotondas. Hoy el día es como un diluvio de niebla, una espesa humedad que ahoga, pero sarcásticamente nos permite vivir. Me pregunto si son señales o simplemente estas ideas que se me han puesto cada vez que ella se toma el atrevimiento de apropiarse de lo real. Lo cierto es que he vuelto a verlo. Después de pocos días me he detenido a contemplarlo. Ahora es un abanico de hojas amarillas que cubre la derruida construcción. Alguien, sin que le diera permiso, ha hecho hincapié sobre mi notable palidez. Es cierto. Sí, dije para paliar la angustia de su comentario. Pero
Ya peso 50 kilos y no estoy anémica. En fin. Volví a mi casa y me miré al espejo. Notable esta palidez de mi rostro. Y tan avergonzada me sentí de las posibles miradas compasivas que he decidido ya no salir hasta mañana. He cumplido con mi deber de estricta sexagenaria de la clase pasiva. Saqué la basura, compré lo mínimo necesario y por otra parte, bastante tengo ya con esta invasión sonora que continuamente me hace saber que estoy sola de una siniestra manera. Es decir, completamente consciente de la vital existencia de los otros, sus carcajadas, las corridas de los niños, los múltiples ladridos que van de un contratenor chihuahua a un bajo ladrido de labrador. Ciertamente, cuánto bulle la vida vulgar, qué aspavientos hace por cualquier menuda cuestión. 26 de abril. Ella salió con su amiga rodante. Ya no puede caminar. Necesita al menos elevarse a medio metro por encima del piso. Rodar es como huir, escapar de tanta normalidad bullendo su lozanía. Siempre acunados por el olvido, ellos, los cotidianos protagonistas del presente vacuo. Que se desangre este mundo, no importa. Que las naciones estén destrozándose unas a otras, solo es tema político. Que la muerte surque los confines del alma atribulada, eso no es cuestión de ellos. De esta masa informe, que de las menudas cosas, de las pequeñas mezquindades, hace su moneda diaria. Caricia común del adormecimiento de la conciencia sensible. Acciones viles, pero casi imperceptibles. Una mirada burlona, un comentario a las puertas de su casa, golpes en su techo. Al salir, solo ha pedido que le dejen la puerta abierta. Dijo gracias al adolescente que acompañaba a su madre. Esta dio un «de nada», notablemente acentuado con una risita final que solo ella escuchó. Tal vez esté enloqueciendo entre la ficción y lo real. Es tan delicada la línea para aquellos que no pueden escapar a un exceso de percepción de lo mínimo. Luego, tomó por las veredas. Las calles eran imposibles. Se amontonaban los colectivos con las motos y los automóviles. No había lugar para la banquina. Fue torpemente por la vereda, o más bien absurdamente. Esto lo sé yo, porque ya no quiero separarme de ella. Soy su cobijo. De no tenerme a mí, caería en el infierno de la enajenación. Debe huir continuamente al segundo término, para que el filo de la realidad no la desgarre. Sin embargo, aún así, noto cómo cada día se acentúan sus heridas. El mundo se desangra y no lo sabe. Como un siniestro carnaval donde la peste es llevada en andas por los necios, y mientras caen uno a uno, ellos siguen bailando en su agonía con el disfraz que la estridencia de la arrogancia les presta. Esa estridencia sin la cual no podrían siquiera existir. En tanto son mediante la banalidad.
y la banalidad necesita hacerse oír, tapar las voces de los poetas y los sabios, derrumbar al bueno que trae consigo la vara que mide la diferencia. Ellos, los mediocres, consagran en una perpetua bacanal a la peste, a la guerra, a la miseria, pues esto es lo que siempre han conocido. Y se trata no de que sea bueno, malo, aquello que los rodea, sino familiar, puesto que nada hay más familiar para la especie humana que estos tres jinetes rondando la existencia. Ellos son los cómplices del silencio, los asesinos de los gestos mínimos. Por eso, ella ha vuelto lo antes posible, cerrado todas las puertas y ahora cuna sombras, mientras ha puesto a escribir desde sus manos. Cuando la desesperación se hace presa de las almas, sucede este afán por el regreso. Ya se ha dicho esto en varias ocasiones. Pero no es malo reafirmar e insistir sobre ciertas cuestiones, ya que el oído es poco agudo en estos tiempos y resulta necesario insistir sobre ciertos conceptos con la fútil esperanza de que en algún momento se hagan carne. Pero no me hago ilusiones. Como he dicho, es una fútil esperanza. Y volviendo a este tema tan dicho ya y tan desoído, esta necesidad de sumergirse, cuando el mundo nos rechaza, nos expulsa, con un infinito de variables que van desde el hostigamiento al abandono absoluto, pasando por otras tantas formas de lo oprobio que sería imposible enumerar. Vuelvo a recordar aquí a Lelia, y me remito a ciertas imágenes que bien ilustran este espejismo de lo real, que vamos padeciendo los que intentamos llevar a cabo la osada obra de suceder en todas las capas de la conciencia de la subjetividad, sin olvidar nada jamás, porque de eso se trata, de negar este espejismo que por real se tiene y al que se consagran las masas y sus ídolos de barro, siempre en pos de una quimera que, si bien se ansía con pasión, llega a un punto en que ya no se sabe ni de qué se trata, ni qué cosa se ansía. El poder es el gran espejismo de la humanidad, espejismo que suicida, espejismo que hará que en medio del desierto el hombre caiga a la trampa de una sed eterna, puesto que no hay oasis para el buscador de imperios. Así sucede el mundo en paralelo entre sueño y vigilia. El sueño de Lelia. En el silencio de la noche que se acercaba, creyó oír un dulce sonar de campanas. ¡Que suenen las campanas! ¡Que doblen las campanas! Alguien ha muerto. Acunemos a nuestros muertos queridos. Lelia se quedó dormida en un pesado sueño donde la existencia entera parecía haber huido. Sin embargo, en la oscuridad sublime, como una cuenca de luz, se abrieron los imprevisibles telones del sueño. En el escenario del templo, una vez más, Lelia vio como un encaje de líneas alrededor de unos labios. La caída suave del agua era la voz que llenaba con acústica incomparable la música de un consuelo. ¿Qué pensó luego al despertar? Tal vez alguna vez llegaría. De a poco pudo abarcar rasgo por rasgo aquel rostro, un rostro crepuscular,
El cielo es un día diáfano y compasivo en los ojos de la anciana de toga gris. He venido a este sitio. Cenizas del derrumbe han dado testimonio. Así oyó que alguna voz del pasado repetía. La anciana sonrió y la condujo hacia el altar, donde la esperaban otros semejantes a ella. Tantos años habrán pasado. Pensaba en la brevedad del tiempo e imaginaba que era solo una línea de fuego entre la nada y la nada. Ahora estoy en un templo donde se mueven los ciclos de la vida y habitan las edades entre nosotros, como si pudiésemos ser simultáneamente todo lo que fuimos. El vitró del templo rompía la blanca luz en cálidos rayos multicolores, reflejando sobre aquellos seres una extraña sinfonía, como la de un bosque otoñal entre rojos, anaranjados, amarillos y reverdecidos resplandores. Felices aquellos que pueden arribar a la ancianidad con la fortaleza y la paz de un árbol cuyas raíces dejaron grandes surcos en la tierra, exigida por la fuerza de su naturaleza. Más tarde comprendería por qué, a pesar de aquellos aciagos días, en los que no imaginaba la posibilidad de uno más, hubo de llegar, por el contrario, de toda esperanza, incluso a contrapelo de sus ansias de morir tempranamente, de coquetear mórbidamente con el filo de la locura, y más allá de los límites de su propia naturaleza moral. ¿Cómo? Y ese era el misterio que más tarde la anciana de toga gris le revelaría. Logró cruzar la línea para llegar al templo de su sueño. Lelia parecía muerta. La mujer entró y salió varias veces de la habitación. Dejó la bandeja con el jugo. La retiró al día siguiente, intacta. Lelia no abría los ojos. Un cansancio milenario parecía haberse apoderado de ella. Durmió cerca de 3 días. Y he aquí el interrogante planteado ya una y otra vez a lo largo del tiempo. De poder responderlo tendríamos a nuestra merced la llave de la puerta de los cielos. He aquí nuevamente a Lelia, tratando de sortear el espejismo de una realidad que no puede soportarse en ningún sentido, pues es una afrenta a lo más sagrado que tiene o podría tener la humanidad, la unidad de su alma. ¿Cuándo se vive realmente? ¿En el sueño o en la vigilia? Alguien repetía esta idea que rodaba como eco de una memoria onírica, suya solamente. ¿Cuántos son los soñadores del mismo sueño? ¿Cuán semejante es una realidad para tantos seres de individualidad reproducible? Es el tiempo de la humanidad, un largo e inexplorado sueño que recurre a pobres mecanismos de acción en la vigilia. Es la vigilia el adormecimiento de la lucidez de simultaneidad que la fragmentación de los sucesos nos impone. ¿Soñaba Lelia su vida, o era la vida una pesadilla de la que su niña acababa de despertar? Adormecida bajo la sombra de un sauce viejo, la pequeña Lelia tal vez se estremeciera con pesadillas de un futuro incierto, pero luego alzaba la mirada y oía las chicharras de la siesta, el cielo azul, las nubes siempre bien dispuestas a su imaginación, y respiraba con alivio. Su corazón reposaba en suaves y regulares latidos. Veía atardecer bellamente la línea que se formaba en el horizonte del Paraná. Rosado atardecer
que embellecía todas las cosas y dejaba sobre los cuerpos de los bañistas un reflejo dorado, echando entre los árboles un encaje de luz y sombras entrelazadas que se movía al compás de la brisa que amacaba a las hojas. Entonces, la mujer que había visto como un fantasma se alejaba de su memoria y otra vez se sentía liviana, como una pluma. No más pesadillas. La vida era una siesta en la ribera del río Paraná, un ronroneo plácido sobre la lona prolijamente desplegada, el ruido de los que empezaban a organizarse en rondas, las charlas animadas, el mate, el olor penetrante de las facturas. Y ella, ahora dueña del crepúsculo, abrigaba el gusto del regreso próximo, el vestido almidonado que le pondrían para ir a la heladería del pueblo y más tarde sentarse junto a su abuela a saborear ese silencio del anochecer, el inicio de los grillos, la densidad del aroma a azahares que a esa hora desprendían todo su perfume. Así sucedían las cosas en el inicio de la vida. Lelia soñaba con una mujer futura, pero aquellos fogonazos, como los del pequeño Judas, cuando presentía la sombra de la horca, eran pesadillas de una existencia posible. ¿Podía aún abrigarse de su destino? La esperanza de la memoria consiste en establecer una interrogante respecto a nuestro presente. ¿Somos esta ineludible realidad o vagamos en el devenir de extraña manera? ¿Es sólo la línea de unir hacia lo inexorable o existen otras instancias que nuestra naturaleza no ha alcanzado a percibir? La linealidad de las contingencias establece un absoluto cronológico. Vemos la línea que es solo una mínima parte de la curva inexplicable donde sucede el devenir. Creemos en lo segmentario y renegamos de la posibilidad de un tiempo que no se inicia ni se concluye. No comprendemos la dimensión de la hondura y caemos fatalmente en la desesperación del llamado ciclo vital. Pero en el sueño, otro universo ocurre. Es posible conquistar la eternidad cuando abandonamos la conciencia, el apego a una identidad más que dudosa en la vigilia y animamos la sustancia onírica repartidos en infinitas constelaciones de sus estados. Somos el estado mismo. En él no ocurre la muerte del instante. No podemos decir que el presente no es y el pasado no existe al igual que el futuro, simplemente porque no vamos en escala por la línea de Cronos. Y mientras Lelia renace en el templo de sus sueños y espanta lo real con el presente onírico de la memoria, sucede, en el primer término, la hecatombe de una historia que no ha podido leerse a sí misma. Una historia que se expande, llevando a aquel fantasma que recorre los continentes. Que no es por cierto la utopía, sino la distopía. Esa tierra donde se hacen carne las más inverosímiles pesadillas. Como salvaje bestia territorial, el hombre asume su papel de cancerbero del reino de la muerte y defiende aquella turbia pulsión del goce devorador, la destrucción cuyo destello, sus fuegos artificiales ayer dinamitarios, hoy radioactivos, van desvaneciendo los límites. El animal humano se erige sobre su estatura, sin comprender que lo que hace es precisamente lo contrario. Abismo con impresión de cumbre es lo que ve.
inmortalidad y la muerte en el poder omnímodo de destruirlo todo. Toca las fronteras de Dios. Es el alius, el ajeno de sí mismo que arremete contra todo lo semejante. No importa que sea su propia nación la que sacrifica. Habrá de coronarlo la muerte. Habrá de bendecirlo Hades, hijo de Cronos y de Rea. Tendrá su orgía de media hora antes del estallido final, cuando todo oscurezca y sea polvo en el cosmos. Toda la vida que durante milenios se esmeró en crear el reino de ese Dios simbólico, en un pequeño planeta donde arribar a los ángeles en los primeros tiempos de la creación. Y la mansión de la que se creía dueño será una gota en el océano del cosmos. Pero hoy es la hora del jinete rojo. La guerra. Aquel inicial polemos, al que cantara Homero, que se ha vuelto algo más que una épica de epopeyas, donde los heraldos lucen sus corazas doradas como el sol. La hostilidad siempre ha sido la misma excusa de la vil especie para esgrimir un destino que no le pertenece como propio, porque habrá de morir casta o sangrienta y miserablemente. Habremos de morir, y de eso se trata todo. La tragedia la crea el hombre, no la madre natura, y en su necedad sublime embiste argumentos como antes sables, espadas, luego cañones, hoy misiles. Mayor es la letalidad cuanto más se perfecciona la trama de la estupidez. Pero la criatura humana publicita su aquelarre, instaura el lenguaje bélico en la masa que a medida que naturaliza la belicosidad, también eclosiona la violencia en el imaginario popular, en lo colectivo y en lo individual. Ojivas nucleares son transportadas en submarinos. De un continente a otro, amenaza del fin, continúa haciendo muerte los corazones. De este modo transcurre el primer término, en el tercer año de la tercera década, del tercer milenio. No es un juego numérico, solo una desafortunada coincidencia. Así, en tanto la vida entera esté en riesgo, ¿de qué vale la utopía del futuro? La guerra instalada en el alma da origen a la impunidad de las acciones en la comunidad, en los pueblos. Crece la intolerancia. Vira nuevamente el barco de la historia hacia el sitio de los poderosos. Y más injusta es la injusticia, y más cruel es la crueldad. El hombre cebado de aquella sed de sangre repiten sus mezquindades cotidianas el mismo esquema del dolor. Ese ejercicio acendrado de poder hacerlo todo, de violar, matar, humillar, en tanto este es el pase libre que le ha dado este orden mundial tan sabiamente conquistado. Entonces, ambas nos acurrucamos en la penumbra y como Lelia tejemos hacia adentro nuestro futuro íntimo. Y alguien dice desde un sitio que aún no es, que tal vez nunca sea. Soy la eternidad que espera en el confín de los tiempos. Los que en mí se resguarden no deberán temer, porque soy el sueño y la vigilia, la vida y la muerte. Y allí está, esperando el fin de la locura humana,
el templo de los sueños, los sabios del orden espiritual. Venerable ancianidad que reposa en el capullo, los días por nacer.